Bienvenidos al canal de YouTube de Autorepuestos Henry. En este video haremos la prueba del distribuidor de Nissan con motor Z24 de 4 bujías. Tenemos en la mesa el distribuidor, tapadera y rotor, la bobina, cable de bujías, la bujía de pruebas y la batería de 12 voltios. Comenzando con el distribuidor, tenemos que este es electrónico de tipo inductivo. La membrana de avance está a la izquierda, quiere decir que este es un distribuidor con sentido de giro antihorario. Los componentes internos son los mismos de los distribuidores 13 y 19. Como señal de entrada tenemos el captador. Como procesamiento de señal y señal de salida tenemos el módulo encendido. Línea roja en este caso es positivo captador, línea blanca es negativo captador. Al otro lado tenemos la línea azul que es negativo de bobina o C en el módulo. Y tenemos la línea roja que es positivo o B en el módulo. Estas líneas van directas hacia la bobina. En el caso de la bobina, siempre tenemos conectado que la primera posición es negativo de bobina y la segunda posición es positivo. Y este cable alimenta tanto bobina como distribuidor. Para hacer la prueba necesitamos conectar positivo a esta línea que alimenta bobina y distribuidor al mismo tiempo. Y tenemos dos negativos. Uno hacia la bujía de pruebas previamente conectado y el otro negativo hacia la carcasa del distribuidor. Vamos a poner en esta posición. Al encender la batería y al girar el distribuidor, tiene que haber chispa en la bujía de pruebas. Como pudimos observar, sí hubo chispa en la bujía. En esta ocasión vamos a hacer algunas pruebas que no habíamos hecho en otros videos. Por ejemplo, uno de los problemas habituales es que el captador esté descalibrado. Entonces, para poder calibrarlo necesitamos un calibrador de hojas. Por ejemplo, aquí tenemos una hoja de 12 milésimas de pulgada o 0.30 milímetros. Este es el máximo que puede tener un captador en buenas condiciones. Por ejemplo, acá vamos a poner el aspa apuntando hacia la punta del captador y vamos a introducir entre ambos el calibrador de hojas. Como pueden ver, la hoja entra de manera justa entre esos dos puntos. La especificación es de 8 a 12 milésimas de pulgada. En este caso tiene 12, lo cual está dentro del rango. Si tiene más calibración, entonces tendríamos que quitar estos dos tornillos, este y este que está debajo por acá, y mover el captador de tal forma que podamos acercar más estos dos puntos. Esta es la distancia que más o menos deben de tener. Y esa es la forma de calibrar este distribuidor. En los comentarios me han hecho varias preguntas. Por ejemplo, me han preguntado si yo puedo poner un distribuidor E16 en un motor Z24. Este es el distribuidor de Nissan E16 visto en el video número 17. Como tiene el mismo tipo de ranura, podemos pensar que sí puede quedar. El detalle con este es que es 3 milímetros más corto que el distribuidor original de Z24. Por la pieza plástica que tiene acá no se logra apreciar, pero al ponerlos aquí a la par
podemos ver que si este es ligeramente más corto. La pregunta es, ¿podemos poner este distribuidor en un motor Z24 de 4 bujías? La respuesta es sí. Podemos hacerlo de dos formas. La primera es cortando 3 milímetros en el torno para que este tenga más profundidad para poder entrar. Muchos ponen el distribuidor y piensan que cuando entra ya está completamente metido, pero en realidad no, porque si uno gira el distribuidor con el rotor, estando este distribuidor puesto en ese vehículo, podemos tener la falsa sensación de que sí ha engranado, pero en realidad ha engranado muy poco y se puede salir y al final pues no va a haber giro del distribuidor. La segunda opción, podemos hacer una pieza en 3D que compense esos 3 milímetros, solo que el material para hacer esta pieza debe ser por lo menos nylon que aguante temperaturas altas dentro del motor. Por ejemplo, haciendo esta pieza compensamos esos 3 milímetros y también damos un poco de firmeza al eje. Si ya lo ponemos a la par, lastimosamente no se logra ver tan fácil, pero aquí ya podemos ver que tienen la misma distancia. La otra pregunta es el tiempo de este motor. Por ejemplo, para poder poner a tiempo el motor, en el caso del distribuidor, a veces las tapaderas tienen marcado cuál es el cilindro número 1. En el caso de este, ahí aparece dónde es el cilindro 1. Entonces vamos a poner la tapadera. Recuerden que esas tapaderas tienen posición. No se puede poner en las dos posiciones, tiene que ser en una sola. Tenemos que el cilindro 1 está por acá. Entonces el distribuidor lo giramos por acá. Está en esta posición. Debemos de poner el motor en cilindro 1. Y si lo hemos puesto correctamente, al entrar, entraría sin dificultad. Si no pasa eso y vemos que entra, por ejemplo acá, que es el siguiente cilindro, no hay problema porque podemos comenzar poniendo el cable número 1 en esta posición. Por ejemplo, aquí tenemos la tapadera puesta. Digamos que queda acá. No seguimos la instrucción del distribuidor, sino que seguimos a dónde está exactamente el cilindro 1 y a partir de eso ponemos los cables. Por ejemplo, como sabemos que este distribuidor es de sentido antihorario, o sea que gira al contrario de las agujas del reloj, vamos a ver que si ponemos el cable número 1 acá, el siguiente sería el 3, de ahí el 4 y ahí el 2. Porque el orden de encendido de estos vehículos es 1, 3, 4, 2. Y esta es la forma de poner a tiempo en este vehículo. Hay otro detalle. Si es motor Z24, tiene que ser esta misma pieza. Si fuera un motor Nissan con motor L20, el distribuidor queda, pero la posición del tiempo es diferente, por lo cual tenemos que cambiar esta pieza quitando este tornillo y poniendo la pieza del otro distribuidor, porque queda en una posición diferente el tiempo. Y otra de las dudas que han surgido es si yo puedo poner este distribuidor en un vehículo que es de 8 bujías. La respuesta es que sí se puede, pero el distribuidor de 8 bujías es más largo. Entonces hay dos opciones: o se tornea este distribuidor a la distancia que le haga falta llegar al distribuidor de 8 bujías,
O la otra es hacer una pieza en 3D como esta. Ponemos la pieza. Ya en el vehículo tiene que quedar en la misma posición. Esta pieza fue diseñada por su servidor. Está en prototipo. Pero es una idea para no hacer mucho adapte en estos distribuidores. Y también se podría poner este distribuidor en motor E16. La respuesta es sí. Aquí tenemos el distribuidor de 16. Como es más corto, este quedaría perfectamente. Solo que aquí ya tendríamos que jugar con el tiempo. Tendríamos que poner una pieza o una pieza universal. O crearla según la necesidad. Espero haya resuelto sus dudas y gracias por su atención. Les saluda el muchacho de lentes y nos vemos en un próximo video.